sean todos muy bienvenidos a este gran webinar, a esta gran presentación que tenemos de fin de año. Hemos estado haciendo varios webinars en las últimas semanas con diferentes temáticas, pero este en particular viene muy bueno, de cerca la recomendación, pero como siempre nos acompaña cada cierto tiempo Diego Chomalí, director de Singular, con una presentación muy interesante respecto a el contexto macro y todo lo que está pasando hoy en día. Vamos a hablar de estas 5 claves para invertir en el 2024, ya se las comento, y en unos minutitos más, iba un poquito atrasado, Federico Goicolea, gerente general de Vector Capital, corredora de bolsa, con quien tenemos una primera presentación en el día de hoy, porque también vamos a estar hablando de lo que es nuestra plataforma de inversión, que lanzamos hace algunas semanas, algunos meses, y precisamente ahí, en esta plataforma de inversión, pueden encontrar muchos fondos que nosotros hemos seleccionado y que evidentemente pueden ir aplicando algunas de las cosas que le estaremos comentando en este webinar. Antes de partir, antes de darle la bienvenida ya oficial a Diego, los quiero invitar a que se sumen a esta masterclass que vamos a estar haciendo el próximo día miércoles 3 de enero para comenzar el año con el pie derecho a las 8 de la noche, a las 20 horas, 4 pilares para construir patrimonio. Estuvimos trabajando durante varios meses tratando de recopilar muchas de las cosas que hacemos con nuestros clientes y condensarlas en esta masterclass que será el próximo día miércoles 3 de enero a las 20 horas. Ya les voy a estar compartiendo el link para que se puedan registrar. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenido Diego y te ayudo a compartir la presentación. Te doy la más cordial bienvenida y ahí está la presentación para que comiences a contarnos qué es lo que estás viendo hoy día en los mercados. Muchas gracias Sergio, muchas gracias por la invitación. Por favor, reviéntenos a preguntas, acá estamos para ayudarlo. Y bueno, yo creo que lo más importante es ver la proyección de crecimiento de Chile y el mundo este año y el próximo año. Acá yo creo que hay 2 efectos muy importantes. Lo primero es que este año partió muy bien, si uno se recuerda con ChatGPT, ¿no es cierto? Y la revolución de la inteligencia artificial. Y también tuvo un muy buen paso porque la proyección de Estados Unidos de crecimiento, que venía consistentemente a la baja hacia el final del 2022, la verdad es que se estabiliza. Y Estados Unidos, que es la línea amarilla, crece, ¿no es cierto? Estados Unidos de nuevo muestra su gran resiliencia, entonces desde el punto de vista macro, Estados Unidos anduvo muy bien, y desde el punto de vista financiero, bueno, todos vimos cómo ralliaron las acciones nuevamente, las tecnológicas, liderado por el Nasdaq, ¿no es cierto? Nvidia, Microsoft, Facebook, Google, Tesla, acciones que anduvieron muy, muy bien este año. Entonces la proyección de crecimiento mejoró de la mano de Estados Unidos de un 2,1 a un 2,9% este año. Perdimos a Diego, parece. Algo que no mencioné, se me pasó por alto, precisamente en esta presentación, en este webinar, hablamos de 5 claves para el 2024. Y esas 5 claves son, primero, baja de tasas, que ya estamos observando de manera importante en Chile. En Chile han bajado de manera importante las tasas de interés del Banco Central y, de acuerdo al último IPOM, es esperable que siga bajando las tasas bastante más en los próximos meses el Banco Central de Chile. Y la novedad, la gran noticia de diciembre, porque los mercados se han recuperado y han subido tanto en las últimas semanas, es porque también el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, se adelanta, anticipa y de cierta manera se pone a disposición del mercado, que lo venía buscando hace mucho tiempo, y se compromete de cierta manera con bajas de tasas para el próximo año. Entonces, un contexto muy importante pensando en el 2024 es baja de tasas, ¿ya? Ese como primer punto de las 5 claves. Segunda clave, la importancia que tiene ahí la renta fija, que evidentemente es un activo que ya hemos venido hablando hace varios meses del atractivo que tiene la renta fija en un contexto de baja de tasas y, por ende, qué es lo que vemos también en renta fija. Tercero, la gran duda, la gran pregunta, y ahí desde ya se la hago a Diego, que ojalá con su claridad nos pueda mostrar el camino, el futuro, y nos diga si es que vamos a tener recesión o no en Estados Unidos, que es algo que se viene anunciando hace mucho tiempo, no ha ocurrido, pero todavía sigue siendo, entre comillas, la promesa de cara al futuro. Tercera clave. Cuarta clave, que lo vamos a ver más adelante con Federico, son las valorizaciones de las acciones chilenas, que siguen estando baratas las acciones chilenas, y ahí nos va a estar comentando qué es lo que él observa en acciones chilenas. Y por último, vamos a hablar del dólar, que siempre el dólar da para mucho debate, para muchas perspectivas, y poder también ver qué podría pasar el próximo año con el dólar, con las perspectivas de los tres. Así que, resumiendo, vamos a hablar dentro de estas 5 claves: la baja de tasas, las bajas de tasas que se están viendo y que se podrían dar en el futuro, cómo reaccionaría y cómo se comportaría
sería la renta fija. Luego, si vamos a tener recesión o no en Estados Unidos, valorizaciones de las acciones chilenas que siguen siendo baratas y finalmente el dólar, como lo vemos de cara al futuro. Así que te doy la bienvenida, Federico. Ahí estuvimos hablando un poquito, se ha caído un par de veces Diego, así que no te has perdido nada hasta ahora, así que le doy nuevamente el pase a Diego para que siga. ¿Solo me escuchan y me ven o yo estoy pegado para mí? Te escuchamos y te vemos perfecto. ¿Sí? Así que lo único que te voy a pedir es que ahí donde está el micrófono arriba lo puedas silenciar para que escuchemos perfecto a Diego. Bien, listo. Ya Diego, todo tuyo. Vamos de nuevo. Bueno, entonces un poco lo que hablaba Sergio es qué es lo que va a pasar obviamente este año y el próximo año que ya está terminando en Estados Unidos. Nosotros vemos que el próximo año ha venido aumentando en el margen la proyección de crecimiento para el mundo. Se está en torno al 3% y acá lo importante es que Estados Unidos nuevamente aumenta la proyección de crecimiento y eso es muy bueno porque se consolida, ¿no es cierto?, el soft landing por una parte. Por otra parte, la tasa de interés de Estados Unidos debiera bajar antes que más tarde y eso obviamente hizo nuevamente un rally de los mercados financieros que vimos una fuerte caída de la tasa de interés en noviembre y eso hizo que ralliaran nuevamente los mercados, así que estamos cerrando un 2023 muy muy bueno, que obviamente al principio fue muy complicado. Y recordemos que el año pasado, a principios del año pasado, partió la guerra Rusia-Ucrania. O sea, la verdad es que el 2022 fue un año muy volátil, muy malo en general para los activos financieros y este año la verdad es que fue increíble. Fue un año que prácticamente la volatilidad bajó de forma muy relevante. En renta fija hubo más volatilidad, pero el mundo en general se ve que va a crecer en torno a su promedio mundial con retornos de acciones muy, muy buenos. Y luego si uno ve el tema de la inflación, ¿no es cierto? Que también es un tema muy relevante porque va a ser el catalizador número uno que los bancos centrales mantengan y bajen la tasa. Nosotros vemos 4 indicadores bien relevantes que subieron mucho tanto en la pandemia como en la guerra Rusia-Ucrania, por eso lo menciono, ¿no es cierto? El petróleo, los alimentos, el maíz y el trigo, pero ya cayeron 50% de su pico, o sea, han tenido una caída muy relevante. Ahora el petróleo quizás no se ve ahí en el último dato, pero ha venido subiendo un poquito por todo lo que está pasando en el Mar Rojo, pero son subidas marginales y el petróleo llegó a, ¿no es cierto?, a $120 el barril y estamos prácticamente en la mitad, con un tipo de cambio en Chile que ha estado más o menos contenido y eso significa que no van a haber mayores presiones inflacionarias por ese lado en el corto plazo, lo que es una muy buena noticia. Y por el lado de alimentos también no hay mayores presiones inflacionarias. Entonces eso le da espacio a los bancos centrales para bajar la tasa. Luego, si uno ve ya alrededor del mundo, y bueno, el caso de Chile, y a mí nunca me había tocado que Chile tuviera inflación más alta que Brasil, y si uno ve acá el amarillo es Brasil, el rojo es Chile. Chile tuvo el pic de inflación en agosto del año pasado, donde llegamos a tener 14%, y bueno, uno ve acá la escalerita hacia abajo, porque son datos mensuales, ha venido cayendo de forma relevante la inflación en todo el mundo, está un poco más arriba que el target de los bancos centrales, pero ya el proceso desinflacionario que duró 1 año y medio se ha consolidado y eso es muy bueno. Estoy tratando de ir rápido para dejar espacio para la discusión, pero si tienen preguntas por el chat, disparen nomás cuando quieran, yo las voy leyendo. Y bueno, los bancos centrales respondieron muy fuerte, o sea, el Banco Central brasilero partió subiendo la tasa a principios del 2021, luego el Banco Central chileno siguió al Banco Central brasilero y la Fed acá se equivocó, o sea, claramente la Fed decía que era un fenómeno transitorio, no era un fenómeno transitorio, era un fenómeno permanente y mucho más tarde que Brasil y que Chile, más de un año más tarde que Brasil, la Fed comienza subiendo tasas y después Europa se da cuenta que ya todo el mundo estaba subiendo tasas, así que ellos también tenían que subir tasas y tuvimos estas grandes subidas de tasas, pero Chile se estabilizó antes igual que Brasil y ahora Chile igual que Brasil están bajando tasas, ¿no es cierto?, que es una muy buena noticia para los activos financieros y obviamente para la macroeconomía, mientras que Estados Unidos y Europa ya se estabilizó y se espera que caiga la tasa de política monetaria, ojalá que a principios del segundo semestre o a finales del primer semestre del próximo año. Entonces acá, ¿qué es lo que pasó a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial vimos, como les dije anteriormente, una fuerte subida de las tasas de interés de largo plazo. Bueno, ustedes lo leyeron en los diarios, ¿no es cierto? Tasas de crédito hipotecario en Estados Unidos máximo histórico, tasas de crédito hipotecario en Chile máximo histórico. Bueno, yo
yo soy siempre más positivo que negativo, así que yo tiendo a pensar que las tasas de los créditos hipotecarios debieran empezar a caer consistente con esta caída, ¿no es cierto?, que vemos en las tasas de largo plazo, tanto las tasas nominales de Chile y Estados Unidos como las tasas en UF en Chile y Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros debiéramos ver que las tasas largas a nivel global caigan, y eso hizo también que, bueno, si uno tiene plata en el fondo E, uno vio el gran rally del fondo E de la AFP el mes de noviembre, que rentó prácticamente 9% y terminó con el retorno negativo que había tenido en el año. Y bueno, en el lado del S&P, que es la línea gris a mano izquierda, ¿no es cierto?, está en máximo histórico nuevamente. El índice tuvo un gran rally, ya de nuevo se encuentra casi en las 5 lucas, mientras que el VIX, ¿no es cierto?, que este índice de volatilidad vuelve a caer de forma relevante y está más cercano al 13, 12 que al 20, que es el promedio histórico. Por lo tanto, eso también te marca un poco la pauta. Y bueno, si vamos a la visión de macroeconomía chilena, ya para meternos directamente en el lado chileno, ¿no es cierto?, tuvimos el IPOM la semana pasada, que es el informe de política monetaria del Banco Central, que lo saca trimestral, donde ya consolida el crecimiento, lamentablemente cero para Chile. Chile ha venido creciendo por debajo del promedio del mundo durante los últimos 10, 15 años, y es una muy, muy mala noticia. Chile nuevamente crece por debajo del mundo. Tuvimos obviamente para el mega estímulo fiscal y retiro de AFP y IFE, cuando Chile creció un 12, ¿no es cierto?, mientras que el mundo creció un 6. Pero si uno saca ese dato, que es un outlier, la verdad es que Chile ha venido consistentemente creciendo peor que el mundo, y este año nuevamente crecemos 3% menos que el promedio del mundo, que es una muy mala noticia. Y para el próximo año, el Banco Central proyecta un rango del 1,25-2,25, por lo tanto, de nuevo creceríamos por debajo del promedio mundial, y eso es algo obviamente para preocuparse. Si uno ve en términos de IMASEC, ¿no es cierto?, que el índice mensual de actividad económica, llevaba muchísimos meses con datos negativos. Acá lo que se ve alto y con un pic muy marcado por los retiros en las ventas de retail. Sin embargo, las ventas de retail llevan últimos 18 meses negativos, ¿no es cierto? Y si uno se va al lado izquierdo, que es la desagregación del IMASEC, bueno, uno ve la línea amarilla, ¿no es cierto?, que es comercio, que cae consistentemente en los últimos años, ¿no es cierto? Uno ve que servicios se ha mantenido relativamente estable, algo sube minería, algo sube industria, pero en general los datos macroeconomía de Chile están muy, muy malos. Esperemos que ya el próximo año empezamos a crecer algo. Y la buena noticia acá, para hacerle el zoom a Chile, es que la inflación se cayó, ¿no es cierto? Yo acá tomé el dato de los últimos 33 años de inflación, porque tuvimos toda la década, ¿no es cierto?, entre el 2009 y el 2019, después de la crisis subprime, donde el Banco Central le apuntó y en promedio tuvo un crecimiento de 3%. Sin embargo, en los últimos 5 años, con la alta inflación que hemos tenido, el promedio fue casi 6. Y uno claramente lo nota en los créditos hipotecarios, lo nota en las contribuciones, en todos los índices que uno tiene indexado al UF. Entonces, la verdad es que efectivamente el costo de vida en Chile ha aumentado. La buena noticia es que ya volvió la inflación a rango un poquito más razonable, y el Central espera que ya esté el 3% el próximo año de vuelta, luego de un proceso bien doloroso. O sea, el Banco Central efectivamente hizo la pega, hizo que la inflación cayera, pero el costo que la inflación cayó fue gigante. Han quebrado un montón de empresas, un montón de familias no se han podido financiar, los créditos de consumo están caros, las tasas de los créditos hipotecarios están caros. Por lo tanto, fue muy doloroso para la economía chilena esta vuelta de la inflación a la normalidad. Y después, en términos de tipo de cambio, y después obviamente el experto, el gerente general de la Corredora de Bolsa que nos acompaña, acá se volvió a correlacionar el tipo de cambio con el cobre, ¿no es cierto? En la época del estallido social, el cobre se había mantenido relativamente estable y el tipo de cambio explotó para arriba. Hoy día vemos que efectivamente cae el cobre y se deprecia el tipo de cambio, o sube el cobre, ¿no es cierto?, y se aprecia el tipo de cambio. Por lo tanto, volvió esa correlación y se ve claramente en los últimos 2 años que yo les traje. Les podría tener una serie más larga, pero efectivamente cuando vean un movimiento fuerte de tipo de cambio, métanse al tiro a ver el cobre, que eso hoy día está explicando el movimiento. Y también, adicionalmente a eso, el diferencial de tasa, ¿no es cierto? Se esperaba, alguna gente del mercado esperaba que el Banco Central bajara 50 puntos, bajó 75. Entonces lo que pasa es que si el diferencial de tasa de Chile y Estados Unidos disminuye, uno como inversionista dice, oye, prefiero invertir en Estados Unidos al 5 o en Chile al 7.
Bueno, hay gente que dice, no, yo prefiero dólar más 5 que pesos más 7 porque estoy en la moneda más importante del mundo. Por lo tanto, ese diferencial de tasa, cuando se achica mucho, puede hacer que la moneda chilena se deprecie de forma relevante, y eso le pasó al Central en la última semana, y por eso la vez pasada había bajado solamente 50 puntos la tasa, porque acá, bueno, no sé si se ve claro, pero el tipo de cambio se acercó de nuevo a los 9.50, ¿no es cierto? Entonces ayudó harto que la tasa larga haya caído, se relajó un poquito el tipo de cambio y ahí hay un poquito más de holgura al Banco Central para bajar la tasa. Adicionalmente, que el Banco Central tomó otras medidas, por ejemplo, dejó de comprar dólares, que el Banco Central tenía un programa de reservas bien relevante porque se le habían acabado por la intervención pasada. Y bueno, la renta fija local, ya para ir terminando y dar espacio a la conversación, ¿no es cierto? Esto es, bueno, si estoy muy rápido me avisan nomás, y si tienen alguna pregunta de nuevo por chat, lo estamos viendo, pues estoy tratando de que todos podamos hablar harto y yo hablo demasiado. Acá la curva chilena, ¿no es cierto?, se ve invertida. ¿Qué es lo que significa eso? Que si uno va en el corto plazo, está más alto que en mediano plazo, abajo del eje son los años, ¿no es cierto? Y a un año se ve que la tasa ya debiera estar cercano al 7.25, por lo tanto se siguen viendo bajas, y a medida que pasan los años la tasa vuelve a un nivel cercano al 5.25. El Banco Central en el informe de política monetaria volvió a subir la tasa neutral de 3.75 a 4%, por lo tanto uno, después lo vamos a conversar yo creo, pero un tema muy relevante es que ya las tasas bajas, como vimos en el periodo pasado, la probabilidad de que vuelva a pasar es cero. O sea, Estados Unidos tuvo 7 años la tasa en cero, que uno tenía financiamiento prácticamente gratis, y Chile también estaba con la TPM al 3, con inflación de 3, uno podía invertir en UF más 0, y hoy día efectivamente uno ve que las tasas debieran mantenerse un poquito más largas por un periodo más largos, y eso obviamente también afecta a todo el financiamiento de la economía. Y luego, si uno ve las tasas, que estos son como las grandes ganancias de capital que hemos tenido en los fondos de renta fija en la última semana y sobre todo el último mes, que se acrecentó con estas fuertes caídas de tasa, las tasas medias largas, que son las tasas que, no sé, uno ve a 5, 10 y quizás ya 20 años, cayeron prácticamente 40 basis, en torno a 40 basis en un mes, una caída súper relevante, y eso es una muy buena noticia porque las empresas se financian a 5 años, a 10 años, hay algunas que se pueden financiar a 20 años, uno toma un crédito hipotecario a 20, 30 años, por lo tanto que las tasas caigan es una muy buena señal para la economía y para obviamente el crecimiento potencial de Chile, sobre todo el próximo año. Y finalmente, y me voy a adelantar un poquito a las conclusiones que va a dejar Sergio, yo creo que es un muy buen momento para invertir en renta fija chilena. Todavía le queda carne y harta carne al hueso. Hoy día uno puede comprar un fondo diversificado a UF más 4%. Si la inflación el próximo año es 4%, 3%, uno podría tener un retorno cercano al 7% nominal, que es un retorno muy bueno para renta fija con bajo riesgo. Entonces, a mí obviamente me gusta muchísimo un fondo diversificado con buena clasificación de riesgo, en UF en la medida de lo posible, y yo creo que estructuralmente uno siempre irá a tener un porcentaje de su cartera en esa clase de activo. Con esto termino y después obviamente podemos volver a ciertas diapositivas si tienen dudas particulares, pero acá en términos de macro, uno ve la macro mejor, que es una muy buena noticia. Uno ve que los bancos centrales debieran ir bajando tasa a medida que se acerque el próximo año, que eso también es una muy buena noticia. Uno no está exento de riesgo, ¿no es cierto?, de que alguna otra guerra explote. Tenemos 2 guerras andando al mismo tiempo, que eso siempre le mete volatilidad al mercado, ¿no es cierto? Tenemos el Mar Rojo ahí tomado por los hutíes, entonces hay ciertos riesgos geopolíticos dando vuelta, pero en general la macro anda relativamente bien. Las proyecciones de macroeconomía andan un poquito mejor, y bueno, y es de esperar que ojalá China, que ha estado medio flojo, ¿no es cierto?, retome su senda de crecimiento con mejores políticas macroeconómicas y microeconómicas, pueda aumentar el precio del cobre, porque China al final es nuestro principal socio comercial. Entonces, si China anda bien, la probabilidad de que Chile ande bien es muy alta. Y eso es un poco el resumen de la visión para el próximo año.
Extraordinaria visión, Diego, como siempre, muy buena presentación para ponernos en contexto y comenzamos con la conversa, que yo creo que fue súper bueno este contexto, que yo creo que, no sé si, yo comparto, voy a hacer preguntas más al hueso después, pero yo en general la visión macro la comparto bastante. No sé si tú tenías alguna opinión extra, Federico. No, en general también es compartida. En general yo creo que la renta fija va a ser una clase de activo que va a andar muy bien el otro año. Se sabe, o sea, ya es un hecho que la tasa la bajan, no se sabe cuánto, lo mismo en Estados Unidos, ya los futuros descartan bajas importantes de tasa, el tema ya no es si la bajan, sino es cuánto y cuándo empiezan en la baja en Estados Unidos y cómo se vienen las bajas en Chile. Y las bajas históricamente son muy positivas tanto para el mercado de renta fija, que está, como decían, está en un nivel muy alto, lo que ha afectado fuertemente la economía, y yo creo que hemos visto muchas constructoras quebrar, empresas en problemas, y generalmente el mundo inmobiliario también está sufriendo bastante, porque finalmente es un poquito la tormenta perfecta para ellos. O sea, la gente no está comprando vivienda porque el costo es alto, los precios no han bajado, eso hace que haya un stock de vivienda importante a la venta que no se han podido vender, y eso está impactando fuertemente en los proyectos inmobiliarios. Por lo que he sabido, muchos proyectos hoy día están en rojo, debido a que obviamente el costo financiero, junto con una menor venta, le está pegando fuerte, y ese es muchas veces el principal motor en tema de construcción, en tema de empleo, etcétera, que impacta fuertemente a la economía. Así que estamos bastante en línea y creo que se viene un ajuste importante de tasa, que lo estuvimos esperando prácticamente, creo que casi todo el año, y que se dio en noviembre al final, porque en octubre venía muy lento. En octubre tuvimos un fuerte rebote en las tasas en octubre, al alza, un poco por lo que pasó en Estados Unidos, que el Treasury también llegó al 5, hoy día, y noviembre fue un mes, una locura, como cayeron las tasas, se recuperó también el mercado de renta variable. Está todo alineado, yo creo, para en general en las clases de activos tener un buen 2024, lo que queremos nosotros, junto con valorizaciones también atractivas en el mercado local. Sí, yo creo que ahí a varios se nos pelaron un poquito los cables por ahí por el tercer trimestre, en donde en Chile ya venían las bajas de tasa, el Banco Central venía agresivo bajando tasa, y de repente se encuentra con que Estados Unidos, Jerome Powell todavía decía que había que subirla, y ahí se generó el desajuste, golpeó fuerte la renta fija por precisamente lo que comentabas tú, Diego, de que las tasas largas llegaron a niveles muy altos y por lo tanto no conversaron esas bajas de tasa en Chile con el escenario de tasas en Estados Unidos. Hasta que finalmente se da vuelta la chaqueta de Jerome Powell y todo se ajusta a lo que veníamos esperando hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí estamos todos coincidiendo. Se esperan bajas de tasa, lo dijiste muy bien, Federico. Sabemos que vienen, no sabemos en qué magnitud y tampoco cuándo, pero se vienen. La renta fija, por ende, se debería beneficiar. Lo hemos hablado no ahora, sino que hace varios meses del atractivo de la renta fija, precisamente porque esto se venía. Ahora paso quizás a algo un poquito más polémico, y ahí le hago la pregunta directamente y parto por ti, Diego. ¿Tú esperáis una recesión finalmente en Estados Unidos o crees que vamos a zafar? ¿Esta vez será diferente? Mira, yo, o sea, en general hay un dicho que dice "Don't fight the Fed", no pelees contra la Fed, y la Fed hoy día tiene herramientas que antes no tenía porque tenía la tasa al cero. Hoy día la Fed, como tiene la tasa alta, tiene muchas herramientas para enfrentar una recesión, con una inflación que se le ha venido a la baja, con una tasa de desempleo que es espectacularmente, históricamente baja. O sea, uno no puede creer que Chile sigue con la tasa de desempleo al 9 y Estados Unidos la bajó del 14 al 4 en un año. O sea, la verdad es que la flexibilidad que tienen los gringos es espectacular, y en ese sentido yo no veo una recesión en Estados Unidos, quizá un crecimiento más bajo sí. A mí lo único que me preocupa, que debiera pasar en parte el próximo año, es que hay muchos vencimientos, hay miles de millones de dólares en vencimientos de empresas que se financiaron en la pandemia a $3+3, $4, que hoy día se tienen que financiar a $8, $7, que ahí el negocio no te da, y un poco también lo mismo pasa en Chile.
que habían fondos, ¿no es cierto? Volviendo al tema de los fondos inmobiliarios, fondos de renta inmobiliaria que tenían colocados bonos UF más 3,5. Hoy día esos fondos se tienen que, no sé, endeudar a UF más 6, UF más 7, dependiendo del proyecto, obviamente, y esa tasa ya no te da, o sea, pasa lo mismo en Estados Unidos. Yo espero que el próximo año en Estados Unidos hayan defaults, o sea, en Estados Unidos van a quebrar empresas el próximo año que no se van a poder refinanciar porque estructuralmente las tasas van a estar más altas. Pero eso no quiere decir que obviamente uno puede encontrar muy buenos retornos en renta fija o en renta variable. Es un tema de desacople, yo te diría, del mercado real con el mercado financiero. O sea, es raro decir que el IPSA ha rentado relativamente bien, aun cuando Soki, que llegó a casi 100 lucas, ¿no es cierto? Se pegó una caída de 60% en su minuto, no sé. Ahora obviamente se pegó un buen rebote, pero uno ve un desacople entre el mercado real y el mercado financiero, y yo creo que hay muchas empresas que les va a tocar refinanciarse a tasas bastante más altas que las van a tener bien difíciles. Bien, mira, buen punto. No lo tenía contemplado, Diego, así que buen tema eso de los vencimientos, porque muchos sabemos de este tema de la inversión de la curva, que hace rato que vienen anunciando la recesión y no llega. Yo siempre he sido más de la idea del soft landing, pero ahí uno en este momento dice, bueno, ¿dónde va a aparecer ese rompimiento en el mercado? Va a ser la situación que desequilibre eventualmente y nos lleve a una recesión? Nunca se ven esas cosas con anticipación. Por eso los que anticipan recesiones se equivocan tantas veces, porque suelen el mercado andar mucho mejor y muchas veces nos toma por sorpresa. Y ahí, Federico, ¿tú cómo lo estáis viendo en cuanto a si viene o no viene recesión en Estados Unidos? Yo también, yo siempre he dicho al final que es muy difícil poder presagiar una recesión, y generalmente los que presagian recesiones o booms finalmente están siempre presagiando lo mismo y a veces llega. Yo creo que es difícil poder decir, pero yo no veo las condiciones hoy día. Creo que la inflación, gracias a Dios, ha cedido, ha empezado a ceder fuertemente, se vienen bajas de tasa importantes y, como decía Diego, hoy día como nunca hay mucho espacio en los bancos centrales para poder enfrentar un shock importante económico. Es súper difícil, como dice, puede haber una guerra, puede haber algún tema financiero en China, pueden haber temas relevantes que es súper difícil de predecir, pero hoy día con las tasas actuales, con las bajas que se vienen, yo creo que el problema puede estar en que se demoren mucho en bajar las tasas y hay algún problema mayor un poco en el costo financiero, costo de financiamiento de proyectos, de empresas, etcétera, como decía, con los vencimientos que vienen. Y aquí en Chile, no sé cuántas constructoras han quebrado, o todas las semanas vemos que alguna empresa se tiró a la ley de quiebra aquí en Chile, y va a seguir pasando, y eso yo creo que puede ser el riesgo, que los bancos centrales finalmente se asusten, como con el dato de inflación que tuvimos el último mes nosotros de 0,7, y no bajen la tasa al ritmo que le deberían bajar, porque yo creo que la economía real está sufriendo efectos importantes en los resultados de empresas y en los financiamientos. Entonces, lo veo así. Yo creo que finalmente Estados Unidos va a ceder más la tasa, yo creo, por ahí de lo que se está esperando, lo que se esperaba hasta hace poco, y eso hizo que el mercado hoy día, Estados Unidos accionario, al menos esté cercano a los máximos históricos, o en los máximos históricos, que creo que cerró casi en cero hoy día, bastante plano, pero está casi en máximo histórico relativo al final. Puntos más, puntos menos, al final da lo mismo, pero está en máximo histórico. La bolsa chilena también, cuando tú hablas de ese que se acopló este último mes, todo hoy día, toda la tormenta perfecta que venía con Estados Unidos, que subiendo tasas casi, que era el mensaje que había en septiembre, Chile bajándola fuerte, el dólar rebotó fuertemente hasta los 9.50, que para nosotros el dólar también es un termómetro importante de la economía. Hoy día, generalmente cuando el dólar sube mucho, todos empiezan a asustarse un poco, que algo pasa, algo anda mal. Sí, es verdad. Y cuando el dólar, el peso se aprecia acá, es una señal de que las cosas se están haciendo mejor. Para mí es una señal bastante como termómetro de cómo se están haciendo las cosas, cómo nos ve el mundo a Chile acá. Cosas que a veces ni siquiera vemos tan evidentemente, sino que el dólar siempre habla más allá de lo que uno puede percibir en los titulares de los diarios. Va más allá y muchas veces no se equivoca. Sí, exactamente. Sí. Y uno tiene que empezar a buscar la razón que hay detrás, no sé, la subida de ahora último, no sé, las últimas 2 semanas también. Oye, hay temas políticos detrás, está el tema de la salud que está enredado, local, hablemos de temas locales, está el tema de la salud, hay el tema de las reformas de pensión, etcétera. Después el plebiscito, a pesar de que le
efecto en el plebiscito no fue muy relevante, creo que para los mercados estaba medio descontado. Lo importante, y lo dijimos en algún minuto, era lo que pasaba después del plebiscito, cómo se seguía con el ambiente político y de reforma, y eso no ha sido positivo, creo yo, en general. Esperamos que tampoco ha sido tan malo, pero no ha sido positivo, no se ven acuerdos en ninguno de los temas que están en la mesa, así que eso creo que ha afectado, junto con temas internacionales de guerra y cosas por el estilo. Pero vemos que el dólar igual, por lo menos nosotros vemos el dólar un poquito con tendencia más a la baja que al alza, en nuestro caso en Vector, porque creemos que Chile ya está medio asumido una bajada de tasa importante, con recortes fuertes, que también eso hizo que hubiera un rebote importante estas últimas 2 semanas, pero en Estados Unidos creo que no, y eso tampoco, nunca lo vemos bajando mucho, pero sí a niveles de 8.50, creo que 8.20, o sea, entre 8.20 y 8.50 podría ser el rango más bajo que pueda tocar, si es que el cobre se va a los $4, que está ya, hoy día subió algo, está ahí muy cerca, y si es que las tasas esperadas se mantienen, o sea, si es que Estados Unidos logra bajar más la tasa, yo veo un espacio más hacia abajo que hacia arriba. Sí, ahí te tiraste varios adelantos de lo que viene en la conversa, y particularmente en el dólar. De hecho, me gustaría ahondar en el dólar ahora, pero antes volver a insistir en que el próximo día miércoles vamos a estar haciendo una masterclass, los 4 pilares para construir patrimonio, miércoles a las 8 de la noche, miércoles 3 de enero, para comenzar el año con el pie derecho. Voy a compartir el link en el chat para que se puedan inscribir, y ahí estaremos entregando contenido muy valioso que estuvimos preparando con el equipo desde hace ya varios meses, así que ahí para que estén atentos a esta masterclass. Y quiero aprovecharme de que tocaste el tema del dólar, Federico, porque la verdad que comparto bastante tu opinión. Yo creo que tocaste varios temas que me aprovecho de recalcar. El dólar siempre nos habla, siempre hay que creerle más al movimiento del dólar que a los fundamentos que hay detrás de repente que nos encontramos con los diarios, y por lo tanto cuando pasa algo anormal, esta semana ha estado cayendo el dólar en el mundo, en la región, y el dólar acá en Chile ha subido, hay que ver qué está pasando ahí. Y coincido que si bien tengo un sesgo más a la baja, también creo que hay un piso importante por ahí por los 8.50, 8.30 quizás como mínimo, porque también sabemos que hay una demanda ahí pausada que se va a activar en algún minuto, que es el Banco Central, que tiene que salir a comprar dólares, tiene que reponer las reservas, y eso lo va a tener que hacer tarde o temprano. Entonces también eso le da un piso al dólar que creo que es súper relevante. Ahí, ya teniendo en cuenta tu opinión, la mía, ¿cómo lo ves tú, Diego, tocando este tema que era uno de las 5 claves para el próximo año? A mí es lo más difícil que hay el tipo de cambio. No. Ahí sí que no me quemo. Me puedo quemar en un montón de otras cosas, pero el tipo de cambio es súper complejo, porque si uno ve Chile, sacándonos de la chimuchina diaria de EMOL, La Tercera y los medios, redes sociales que muchas veces contaminan, Chile tiene unos fundamentos súper buenos. Tenemos una industria agroalimentaria potencísima. Tenemos un potencial con todas estas cuestiones del hidrógeno verde, que si anda, Chile va a exportar energía, vamos a dejar de depender del petróleo. Tenemos una industria del cobre que de a poquitito han venido saliendo proyectos, aprobaciones medioambientales. Tenemos todo esto. Ayer o antes de ayer salió que hay 11.000 millones de dólares pendientes de proyectos de desalinización. O sea, yo creo que si el mundo político se pone como meta dar los fundamentos para que Chile crezca en los próximos años, Chile podría ser un cañón. Y eso es súper simple, que no moleste la política. Solo eso, ni siquiera que ayude, que no moleste. Tranquilo, que se quede tranquilo un rato, sí. Claro. Yo creo que eso daría pie para que efectivamente llegaran capitales importantes a Chile. Imagínate, Chile saque el hidrógeno verde y de repente llega Elon Musk y anuncia una inversión de, no dan lo mismo, ya, 2 billones en el norte, en una Giant Factory de Tesla. O sea, la verdad es que Chile hoy día tiene una ventaja competitiva a nivel mundial que no las tienen muchos países. Tenemos el cobre acá, tenemos la batería de litio acá. O sea, la verdad es que Chile tiene buenos fundamentos si uno se aísla del ruido del día a día, que obviamente uno ve todo el día: delincuencia, política, cambio de constitución, y
uno, la verdad es que trata de separarlo, cuesta mucho, y sobre todo cuando uno está en el mismo país, cuesta mucho más, o sea, pero si eso pasa, si efectivamente el mundo político llega a un gran acuerdo de no reformar la Constitución en los próximos 10 años, por ponerte un ejemplo, de llegar a algún acuerdo en reforma tributaria, pensiones, salud, yo creo que Chile puede ralear, o sea, puede andar, los activos financieros y los activos reales en Chile pueden andar muy bien, pero bueno, son unos supuestos muy fuertes, pero podría pasar, o sea, hay que soñar, hay que ser positivo. Y ahí hay varias preguntas en el chat, no sé si vamos a empezar a contestarlas ahora. Dejémoslas para un ratito más porque Ya. hay varias preguntas muy buenas, pero quiero hacer la conexión para que sigamos el hilo, que está muy bueno. Eres súper optimista, Diego, me cuesta encontrar tanto optimismo a veces, así que me pone muy contento. Yo también agrego a ese optimismo algo que creo que va a ser muy fundamental en el futuro. Yo veo al cobre en $5 y quizás más. Post pandemia habían varios bancos de inversión que hablaban del cobre en $6. Si eso llega a ocurrir, sería tremendo para Chile. Y yo creo que las condiciones están dadas porque hay una demanda muy fuerte de electromovilidad y todo lo que significa un crecimiento normal, y ley a la baja y cero inversión durante mucho tiempo en la industria minera. Entonces, yo creo que ahí se puede dar algo bien positivo en el futuro que podría salvarnos y entregarnos ese viento de cola adicional que también creo, a mi modo de ver, puede ser un factor muy positivo en el futuro. Y hago este comentario porque de esa manera me paso a las acciones chilenas, Federico. A ver cómo lo estáis viendo. Yo creo que coincidimos en que las valorizaciones en Chile siguen estando baratas, pero ahí, ¿qué estáis viendo tú? ¿Qué pensáis para la bolsa chilena, que este año está subiendo el IPSA a un 17, 18? ¿Cómo lo estáis viendo para el próximo año? Sí, mira, yo hace un tiempo, uno de los indicadores que he empezado a ver bastante cuando uno quizás está más enredado en términos políticos y hay conflictos afuera, el valor libro de la empresa versus el valor mercado. Y la verdad que hace un yo creo que desde la pandemia, la verdad que he estado bastante me fijo bastante en ese indicador, obviamente, porque finalmente uno quiere estar un poquito protegido a veces de que los precios, hay inversiones buenas, pero que si uno entra mal, entra caro, no va a ser una buena inversión. Y a mí me ha gustado últimamente protegerme con el ratio bolsa-libro, porque creo que era un indicador importante desde hace, te diría, desde el estallido o la pandemia, de que la bolsa chilena está con un descuento muy importante versus su historia y sus temas, y empezaron a haber compra de empresas extranjeras, de compra en Chile, M&A. ¿Por qué? Porque los empresarios al final vendían, o sea, uno ha visto todos los negocios de las eléctricas, por ejemplo, y todo, que se hacen a precios normales, mientras las mismas acciones transan con unos descuentos bastante importantes. Uno ve, no sé, por la línea eléctrica que vendió Colbún, que correspondería a, no sé, 70, 80 pesos de dividendo, que fue lo que repartió. La acción llegó a estar a ese precio, a 70 pesos. Entonces, al final, hoy día está en 140, tiene un tremendo flujo de caja, reparte muchos dividendos y se ha triplicado si uno le suma el dividendo. Entonces, yo creo que ese tipo de acción a mí, como que en estos ambientes en donde el tema político también, que nunca lo habíamos tenido, es un fuerte determinante un poco de la inversión extranjera, de las reglas del juego. A mí el tema del precio de los libros me gusta mirarlo porque me siento un poquito protegido, que estoy entrando puede ser no la primera y mejor empresa en administración, que siempre también uno lo mira, un poco el management, etcétera, pero sí con un descuento importante. Y ahí veo que hay harta oportunidad. El IPSA hoy día debe estar transando, no actualizado como índice, pero debe estar transando muy cerca de 1 a ver libro. Hoy día lo que se escapa fuera de ese precio, de ese ratio, al final son los bancos y Sokimich. Todo lo otro probablemente esté a un 50% de los libros. Si uno ve eléctricas, ve algunos retailers, las de commodity, etcétera, están todas con descuento. La eléctrica, obviamente, con descuentos muy importantes sobre ese valor, y son industrias que tienen buenas perspectivas, ¿ya? En general, el sector eléctrico hace 1 año y medio estaba a la mitad de precio que está hoy día, y así todo sigue estando barato, ¿ya? O sea, como decía, Colbún se ha triplicado, SL, otra empresa, se ha más que duplicado, y hace 1 año y medio nadie las quería. Entonces, ahí uno ve cuando de repente uno puede encontrar valor en inversiones y no solo mirar cómo está la situación solo en ese
minutos y tener un poquito más de largo plazo, de decir, me siento protegido y puedo apostar por una inversión un poquito más de largo plazo, apostando que ese indicador tampoco puede bajar, a no ser que la acción efectivamente esté destruyendo mucho valor, ¿ya? Claro. Y ahí podríamos decir, sí, se justifica transar con un descuento, pero en una industria en donde, como decía Diego, somos líderes en términos renovables, todas las industrias están fuertemente invirtiendo en eso, yo no veía muchas razones para que hubiera un descuento tan importante y que destruyeran valor en el largo plazo. Coyunturalmente, muchas empresas perdieron plata, pero eran temas de corto plazo. Sí, eso es súper importante lo que comentas, porque el valor libro básicamente da cuenta cuáles son las perspectivas futuras de utilidades. Si una empresa está destruyendo valor, es entendible que su valor libro esté muy bajo. Si esa empresa está construyendo valor, generando utilidades, es razonable que ese valor libro esté mucho más alto. Y lo que ha pasado en Chile, y el punto mínimo en su momento post pandemia, fue que teníamos valores bolsa libro como promedio, incluso menores a 1 como un todo. Y eso daba cuenta que el mercado estaba esperando como que las empresas iban a perder plata, y pasó todo lo contrario. Se dieron grandes utilidades post pandemia por todo lo que fueron los retiros y toda la situación de recuperación. Entonces, te silenciaste, Federico. Uno veía los dividendos que repartían las acciones post pandemia y eran una locura. Pues. Hoy día repartían el día en yield del IPSA en algún minuto, yo creo que estuvo cercano a un 20%, cosa que en promedio generalmente ha sido un 4%. Entonces, algo andaba mal. Obviamente, siempre las cosas pueden ir peor, si no, díganle a los argentinos durante algún periodo, pero los que somos optimistas, yo también me considero un optimista de la vida y finalmente creo que se dio una oportunidad y creo que todavía la oportunidad está ahí. Como decían, se pueden dar ciertas cosas. Ojalá que la política, eso sí, se ponga un poco a tono en todo este tema, de poder sacar lo mejor del país y de todas las potencialidades que tenemos, porque al final hoy día el tema político sí está pegando mucho en todo ámbito. Y bueno, y ahí están los niveles de aprobación nomás, pero ese tema. Oye, me encantó el panel, somos los 3 optimistas, nos vamos a juntar más seguido. Y por otro lado, está bueno, acaba de salir el acuerdo con Soki, que alguien lo mencionó ahí como comentario de Sokimich con Codelco al final. Al parecer, el mercado, al menos aftermarket, solo para comentarlo, lo ha tomado bien. Creo que las acciones iban un 7% arriba en Nueva York. El mercado lo sacaron cuando el mercado ya estaba cerrado. Hay una asociación 50 y 50 y Corfo queda con un 50+1. Al parecer van a aumentar la producción y se quedan operando el salar ambos hasta el 2060. En grandes resúmenes, financieramente todavía yo creo que tampoco me atrevo a jugarme si es tan positivo tan negativo, porque va a depender de los volúmenes, de la parte también de cómo se maneja la nueva empresa que es la que va a manejar el salar en términos políticos, pero sí creo que una de las compañías finalmente más caras en valor precio libre, por eso siempre no hay que solo fijarse en ese indicador, que igual nos gusta porque es de la líder en productos y uno de los productos estrella que a pesar de que ha caído 60% el precio es atractivo, está de a poco, después de haber caído, como decían, un 60%, está botando varios temas que la tenían con harta incertidumbre. Una era el salar, el otro también la empresa australiana de la cual hizo una oferta de compra y creo que puede ser un catalizador para, no sé si los 100.000 pesos o las 100 lucas de nuevo, pero sí creo que puede ser un catalizador positivo para la acción y para el mercado, que al final es la acción que más transa también en el mercado, entonces sí afecta un poco también el IPSA y es la que más transa, más pesa. También un tema de ánimo de que de cierta manera fue bastante rápido el acuerdo y que de una u otra manera una empresa privada junto a Codelco que ha venido a maltraer en el último tiempo se pongan de acuerdo y hagan algo en conjunto. Yo creo que para los ánimos también es algo positivo. Sí, para el tema de los acuerdos es positivo. Vamos a ver qué opina el mercado mañana al final. Claro. Yo creo que todas estas noticias al final hay que digerirlas un poquito antes de ser 100% optimista. Pero la parte optimista es que empieza a acabarse un poco la incertidumbre y eso siempre creo que siempre va a ser positivo. A pesar de que la noticia en el corto plazo puede tener implicancia en la política de dividendos, porque hoy día va a entrar un socio al salar, que el salar representaba un 50% de Soki, ahora va a tener el 50% del 100%, no el 100% de la operación del salar. Puede tener un efecto en la política de dividendos en el corto plazo, pero creo que en el largo plazo se empiezan a derribar cierta incertidumbre en este negocio, en el negocio del litio finalmente tan bullado, y eso realmente yo creo que es positivo. Oye, buenísimo análisis, que bueno, fresquito, la noticia salió hace poquito, y acá
acá aprovechamos ahí una pregunta que nos hace Enzo. ¿Cómo invertir en nuestra plataforma? Hoy día también una de las razones del por qué nos estamos juntando es que porque precisamente en la plataforma Patrimor, que se pueden inscribir de forma gratuita y crear una cuenta a través de nuestra página web www.patrimor.com, hay instrumentos, hay fondos que nosotros hemos colocado en la plataforma, son poquitos que lo hemos seleccionado, muchos de ellos se los sugerimos a nuestros clientes, pero hoy día con una cuenta gratis pueden perfectamente acceder a ellos, dentro de los cuales hay algunos de Singular que nos gustan mucho, de renta fija, y evidentemente nosotros como Patrimor no somos ni corredora de bolsa ni AGF, así que nosotros actuamos a través de Vector y por eso es que está también Federico acompañándonos hoy día como gerente general de Vector en una alianza que venimos ya desde hace tiempo concretándola y ya dio a luz hace un par de meses esta plataforma, así que felices de que puedan inscribirse, que puedan crear su cuenta gratis y encontrar algunos de los fondos que tenemos a disposición. Habiendo dicho eso, habiendo pasado todos los comerciales habido por haber, vamos con las preguntas, Diego. Ahí sí puedes responder alguna de las que viste pasar. Sí, las tengo todas acá en el horizonte. Si querís, Sergio, cuenta cómo se forjó esta videollamada. Sí, fue bastante entretenida la manera en cómo llegamos a este evento raro entre Navidad. No sé si no di tantos detalles, pero... No, sí voy a decir un par de cosas nomás, pero en una bonita velada que nos invitó Singular de fin de año, ahí coincidimos y pudimos armar este webinar, que encontramos la fecha interesante porque mucha gente está más relajada, estamos entre Pascua y Año Nuevo, ya baja un poco la locura de Navidad, los regalos y muchas veces la gente está con más calma, así que creímos que era un momento interesante para poder juntarnos y hablar de estas perspectivas para el año siguiente, para el 2024. Así que gracias a Singular ahí la invitación, ellos se rajaron con la parrilla, nosotros acá nos rajamos con el lugar en donde poder reunir y hablar de mercados, que es lo que más nos gusta, nos apasiona y tratamos de compartir esta información. Vamos, Diego, con las preguntas, a ver si te juegas con alguna de las que nos hicieron. Bueno, acá Pablo habla obviamente de la perspectiva de la renta fija y los fondos conservadores de la AFP. Yo creo que el próximo año debiera ser un muy buen año para renta fija local. O sea, la verdad es que en ese sentido, si no esperamos ganancias de capital, que la tasa caiga, igual uno debiera tener un retorno históricamente muy bueno. Nosotros estábamos acostumbrados a invertir a UF+1 en un bono corporativo chileno con inflación del 3, tenía una tasa de retorno del 4 nominal. Y la verdad es que uno cuando tiene un retorno del 4 nominal dice, oye, yo estoy dispuesto a tomar más riesgo, a invertir en acciones, cosa de tener un retorno mayor en el largo plazo, ¿no es cierto? Ahora, dado que el costo de oportunidad de la plata ha venido cayendo, pero sigue siendo alto, UF+4 o los depósitos a plazo todavía están ahí cercanos del 8%, uno dice, bueno, si yo puedo obtener un retorno con un riesgo moderado bajo en un instrumento de renta fija, bueno, lo hago, y si el día de mañana a mitad del próximo año, uno nunca sabe, efectivamente las tasas vuelven a caer fuerte, hay poca inflación y volvemos a un nivel de tasas bajas, uno puede rebalancear su portafolio, si esa obviamente es la gran gracia de invertir, pero si hoy día uno tiene un perfil de riesgo bajo, obviamente con una estructura conservadora del portafolio, uno puede armar una cartera bien entretenida sin asumir grandes riesgos, con un retorno bien bueno para el próximo año, porque como se dice, todavía le queda carne al hueso, o sea, todavía hay tasas atractivas en Chile para invertir. Después, Sergio. Sí, eso es importante, que hoy día con Estados Unidos máximo histórico, evidentemente puede seguir subiendo la bolsa norteamericana, pero yo lo que he dicho en los últimos días es, me puedo ganar un 10 el próximo año en renta variable norteamericana, por ejemplo, que se ha hecho tan popular en los últimos años, pero puede perfectamente caer un 20 o un 30 si tenemos una situación no prevista. Entonces, el riesgo de retorno ahí es bastante disímil. En cambio, acá, en renta fija chilena, uno perfectamente puede ganar un 8, un 9, un 10, si es que sale todo bien, digamos, y con muy bajo riesgo, comprando muy buenos fondos. Entonces, ahí está, digamos, la importancia del riesgo de retorno en las decisiones que uno toma en ciertos momentos en el mercado. Sí, eso es muy relevante. O sea, hoy día, dado que nosotros, bueno, voy a tirar un par de flores para venir un poquito, pero dado que nosotros sacamos ETF de renta fija en el mercado local, hoy día estamos administrando más de 200 mil millones de pesos en ETF en Chile, somos lejos los más grandes, tenemos 3/4 del mercado, están nuestros amigos de Itaú, obviamente con 3 ETF de acciones chilenas, pero hoy día nosotros somos los más grandes por lejos, y hoy día tú puedes armar desde 10 mil pesos un portafolio balanceado
con 6 de nuestro ETF. Por lo tanto, ya no hay excusas por no invertir. Si la abuelita se rajó con 10 lucas de regalo de Navidad, tú puedes poner a trabajar esa plata y armar un portafolio balanceado a largo plazo y rebalancearlo como tú quieras para tener desde 100% Nasdaq, que es lo más agresivo que tenemos en la pata de los ETF, hasta lo más conservador, que es 100% el ETF Chile Corta Duración, que son puros depósitos a plazo de banco con liquidez diaria, que eso la verdad es que es una gran gracia. Sí, totalmente. Y ahí hacían la pregunta, se puede invertir desde 10.000 pesos con nosotros en la plataforma de inversión de Patreon. Bien, ahí Matías está respondiendo algunas preguntas que están haciendo respecto al uso de la plataforma. Luis López dice, dan unas papitas, porfa. Ahí eso iba cuando estaba hablando Federico. No sé si puedes hacerlo, primero. Y segundo, alguna luz de algo que te parezca interesante quizá hoy en día en la bolsa chilena. Sí, yo creo que hay más que papita. Al final la verdad que uno, es complicado decir aquí uno va a ganar, aquí ir a ganador siempre hay riesgo, pero sí yo creo que hay algunas empresas que tienen algunas coyunturas que se pueden dar atractivas. Por ejemplo, si vamos a CAP es una empresa que está transando a 0,5 veces el libro, 0,6 veces quizá con la última subida que lleva un mes y medio, ha subido creo que un 20-25, si no me equivoco, más, un 30% en el último mes de noviembre. Pero es una empresa en la cual el hierro, si lo vemos, si uno ve el gráfico del hierro con el precio de la acción de CAP, se ha desacoplado bastante y el hierro hoy día está en niveles de 140, o sea, se ha recuperado también un 40% y la acción está, a pesar de que ha subido un 30%, sabemos que son muy cíclicas, está en el rango bajo de precio de los últimos 5 años. Entonces, ahí hay una oportunidad que además hay otra coyuntura en donde hay una investigación por el acero chino, en donde le pueden poner quizá algún tipo de arancel a algunos productos de acero chino y podría darle otra fuerza y otro catalizador importante de otra subida mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es Huachipato? Si hemos leído el diario, hay un conflicto porque son 20.000 trabajadores. Huachipato pierde plata hace muchos años y Huachipato dice esto es culpa del acero chino, el dumping finalmente que hace el gobierno chino con el acero. Entonces, ahí hay una idea, es una idea que se tienen que dar ciertas cosas, pero puede ser una acción atractiva. ¿Por qué? Porque transa con un descuento importante, tiene una subida de precio importante en lo que vende, que ha estado subiendo, se ha desacoplado un poco el precio, y además hay una potencial noticia en el futuro que le pueden poner algún tipo de arancel al acero chino que le pegaría muy bien a CAP, que gran parte del castigo que tiene es por este tema del acero en Huachipato. Mira, entonces, por ejemplo, buen análisis. Después ver acciones quizá como Cencosud o Ripley, que tuvieron efectos, o sea, son empresas del retail, tasas para abajo. Yo creo que en el caso de Ripley está con un descuento gigante. Al retail no ha sido un buen año en general. O sea, si yo me la juego por una empresa, quizá por management, resultado y todo, quizás Cencosud, si soy un poco más conservador. Si soy más arriesgado, iría, oye, Ripley transa 0,3 veces el libro, 0,3 veces el libro, o sea, un tercio de su valor, quizás no le ha ido bien, pero sí tiene un piso importante también y no sé si puede ir mucho más abajo. Sí, son negocios que se están reconvirtiendo con todo el comercio electrónico, hay sus riesgos, pero también puede tener un punto de entrada atractiva en caso de que bajen las tasas, repunte el consumo, etcétera. La sector eléctrico, SL, a nosotros también nos parece atractiva porque el precio, por ejemplo, spot de la energía está muy bajo, SL es compradora en el mercado de energía por ahora, entonces, y está bajo porque fue un año bastante bueno en términos de lluvia. Eso significa que cuando hay mucha agua, el costo de generar energía es bajo y en eso se refleja a lo que tiene que salir comprar SL, y creo que va a tener un buen cuarto trimestre, un buen próximo año, y además también está a 0,5 veces el libro. Entonces ahí hay que ir dándose vuelta. Las que tengan exposición argentina, también hay un cuento ahí bien interesante, y así uno tiene que ir armándose alguna historia en donde uno se sienta un poco tranquilo con la inversión que hace al final. Tampoco siempre mirar muy el corto plazo, porque al final uno está metido en una
poco en la chimuchina, como decía Diego, de que el político dijo esto, este otro, pero sí hay que mirar un poquito más a largo plazo y tener un cuento, tener una historia detrás de la decisión que uno pueda tomar. Sí, nosotros habitualmente invitamos a Tomás Casanegra a hablar de acciones y la verdad que ahí coincidiste en dos, con Cap y Ripley, a él le gustan harto, y SL podríamos agregarla, digamos, como una extra que no la teníamos contemplado y sería una adicional. Y Oye, La TAM también les gusta, pero también lo conocemos y al final también es un cuento, o sea, hay un cuento no, detrás. la TAM no le gusta nada, la TAM hace rato que no le gusta, así que ahí no sé cómo va a terminar el año y a ver si queda repuntar o no, pero a mí en general, y ahí coincidimos con Tomás, es algo que la tenemos alejada, con respeto, desde lejos, pero evidentemente han pasado cosas este año, después de ya toda la reestructuración, ya evidentemente cambió la empresa, y ahí puede haber algo de atractivo. El tema es que los que venían arrastrando esa acción desde antes van a tener que esperar varias generaciones para poder recuperar esa plata. Sí, no, eso no hay, o sea, no, cuando alguien dice, no, que yo creo que puede valer 2 lucas, la voy a comprar en 10, mira qué barato, obviamente en ese caso hay que informarse bien lo que pasó, cómo en la reestructuración la acción se multiplicó casi por, no recuerdo el número, casi por más de 1000 veces el número de acciones, 120 en el aumento de capital, más la deuda, es una cantidad gigante de acciones. Pero sí creemos que, dado el tráfico, dado ciertas cosas, es una acción atractiva. No sé si ya a estos niveles, o sea, este año, creo que lleva un 30-40% de rentabilidad, no sé si la vemos mucho más arriba de 10 y medio, 10 pesos y medio. Hoy día cerró en 9,39, si no me equivoco. Wow. Pero sí se ve un rango de rentabilidad, creo, de upside más acotado, a no ser que obviamente sorprenda positivamente como lo hizo el último trimestre en términos de las figuras de tráfico, etcétera, que pueda tener. Claro, la TAM ha subido este año un 66%, así que tremendo rally. Oye, para ir cerrando, ya que hemos hablado de hartos temas, resumir y dejar ahí responder una última pregunta, pero hablamos de baja de tasa, coincidimos que vienen esas bajas de tasa, que se va a ver beneficiado la renta fija, recesión o no recesión, ahí quizás la duda, pero en general somos optimistas y si hay recesión o hay una desaceleración va a ser más moderada, valorización en acciones chilenas muy baja, muchas oportunidades todavía, y el dólar pensamos que podría estar un poquito más abajo con Federico y Diego no se la juega. Está bien, te entendemos, Diego. Oye, para cerrar, dos cositas. La primera, ¿por qué Patrimony y no Rational? A esa la respondo yo. Nosotros nos hemos enfocado netamente en fondos y fondos que de cierta manera le podamos facilitar a las personas a poder invertir. Cuando uno tiene un abanico muy amplio de posibilidades, uno a veces se pierde. Y Rational tiene un sinnúmero de posibilidades, muchas alternativas y fantástico para el que quiera meterse y buscar esas diferentes opciones. Nosotros somos más de la lógica del largo plazo, más conservadores y fondos que podamos diseñar una estrategia de cierta manera más tranquila, por decirlo de alguna manera. Y por eso hemos resumido en pocos fondos la propuesta. Y ahí te doy el pase, Diego, y para que cierres, preguntaron ahí por los costos. Tenemos precisamente algunos fondos de Singular en la plataforma y son de costos muy bajos. Cuéntanos ahí cuáles son los costos de esos fondos que son regalados. No, sí, la verdad que somos una fundación, no somos una administradora de fondos. O sea, la CMF hace poco sacó un informe de costos de los fondos y por favor, fíjese en los folletos informativos cuánto le están cobrando. Nosotros, en promedio, depende obviamente de la serie y todo, pero la Asociación de Fondos Mutuos saca un informe de TAC, que es la tabla anual de costos, ¿no es cierto? Y en promedio los fondos de renta variable global cobran 3%. Nuestro ETF Global Equity, que te da acceso a más de 9.000 acciones a nivel mundial, cobra el 0,25 de remuneración al año, IVA incluido, y con beneficio tributario porque tiene presencia bursátil. O sea, en verdad no hay donde perderse. Y en términos de renta fija, bueno, en renta fija nosotros hemos calculado promedio, estamos hablando de un promedio cercano al 1,3% que te cobran los fondos mutuos de renta fija. Nosotros en el Chile Corporativo y el Corporación estamos cobrando 0,2 al año incluido, y esos dos fondos también están acogidos al beneficio tributario del 107 porque tienen presencia bursátil. Por lo tanto, acá nosotros con los amigos de Patrimony llevamos prácticamente 5 años haciendo educación financiera y el tema de los costos es fundamental para el retorno a largo plazo, así que por favor los invito a informarse. Sí, tremendo. Oye, le agradezco muchísimo que hayamos hecho este webinar, interesantísimo. Qué bueno haberte invitado, Federico, para
sumarle a la conversación también el tema de acciones chilenas, que a muchos le interesa. Cuando quieran, yo también encantado de participar. Maravilloso. Ahí preguntaban, no tenemos acciones chilenas en la plataforma, ya es algo que no nos metemos porque nos gusta dar opinión y todo, pero siempre buscamos más fondos diversificados o un ETF que eventualmente uno pueda comprar, pero evidentemente también algunos de nuestros clientes o la comunidad que nos sigue toman sus decisiones propias para comprar acciones chilenas y esa es la idea también, poder entregar este contenido, esta información para que cada uno tome también sus decisiones. Se pasaron, pásenlo increíble en las fiestas, nos seguiremos encontrando el próximo año, que sea un maravilloso año el que viene. Por eso también queremos partir con el pie derecho e invitarlos a que se inscriban a esta masterclass que vamos a estar haciendo el próximo martes 3 a las 20 horas, así que todos cordialmente invitados ahí en el chat de este link. Y donde obtienen más educación financiera Enzo, en nuestro canal de YouTube, Patrimor, y en toda nuestra plataforma de educación que tenemos en la página web. Tenemos muchos cursos, el próximo año esperamos lanzar a lo menos 12 cursos nuevos, esa es una novedad, 12 cursos queremos lanzar el próximo año a lo menos de finanzas y otras cosas relacionadas al mundo del dinero, así que también muchas novedades, muchas cosas que estaremos ofreciendo, anunciando en nuestras redes sociales en las próximas semanas. Un abrazo grande, muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en otra edición de estos webinars. Que estén muy bien. Gracias. Muy feliz año, que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.